Bueno, en el año de 1989, en Brasil, específicamente en Sao Paulo, salía un avión de la aerolínea Varig, ¿no?, que ustedes de pronto escucharon oír en algún tiempo, el vuelo 254. Y este avión tenía que hacer una travesía muy grande de Brasil. Ustedes saben que Brasil es un territorio muy, muy grande. Iba de Sao Paulo a Belém. Este era un vuelo que debía hacer varias escalas antes de llegar a Belém, y el vuelo demoraría aproximadamente, con escalas y todo, unas 8 horas y media aproximadamente. En su recorrido, pues hizo sus escalas normales. En la última escala, en Marabá, todo iba perfectamente bien. Incluso el copiloto se bajó. Siempre en los vuelos, el que no va a volar el avión, siempre ellos se dan unas veces vuela uno, otras veces vuela el otro. Cuando uno está volando, el otro se encarga de lo que las comunicaciones dentro del avión, con la torre de control, etcétera, y en la revisión externa del avión. Se baja y revisa que externamente todo se vea normal. Entonces el copiloto se bajó tranquilamente, y el piloto, cuyo nombre me impactó muchísimo, se llamaba, o se llama, porque todavía está vivo, se llama César Augusto Padula Garcés. Se quedó en la cabina, haciendo todos los preparativos para el vuelo. Todas las aerolíneas tienen siempre una cosa que es básicamente los procedimientos de vuelo. En esa época no había tanta sofisticación como hay hoy con los iPads y todo lo demás, así que a ellos les pasaron un manual, y dentro del manual él tenía que haber puesto una cosa predeterminada, una ruta predeterminada al avión, y él leyó en el manual que decía 0270. 0270. Él simplemente interpretó que era 270, y que el cero a la izquierda no vale, como decimos siempre nosotros, ¿cierto? Pero lo que no sabía era que realmente el significado era 027.0, que eso también tiene mucho que ver en la latitud y la longitud hacia dónde van. Esta pequeña confusión la colocó en el plan de vuelo. Se le colocó a la computadora del avión para lo que tiene que ver con el vuelo automático, con el piloto automático, y comenzar el vuelo. El vuelo debía durar más o menos 45 minutos. Todo iba perfectamente bien, cuando de pronto el piloto ve que pasan los 45 minutos y no hay como aproximaciones, no hay como ninguna cosa, más bien parece que todo sigue dentro de lo normal, y comenzó a sospechar que había algo anormal. En esa época no era como ahora, que los pilotos se comunicaban directamente con las torres de control a medida que iban pasando por diferentes regiones, que había un radar que los seguía adecuadamente en su trayectoria, etcétera, etcétera, sino que ellos básicamente lo que hacían era que cuando estaban cerca de la torre de control se comunicaban. Entonces comenzó a comunicarse con lo que sería la torre de control de Belém, la que nunca contestó, nunca contestó. En vista de aquello, él toma la decisión de conectarse a través de otra cosa que tienen los pilotos, con otro avión de Varig que estaba relativamente cerca, y ese avión le ayuda a conectarse con la torre de Belém. Le dan las indicaciones y le dicen que no lo ven, pero que puede empezar a descender. Él comienza a descender, y cuando comienza a descender no ve nada absolutamente conocido, absolutamente nada conocido. Y luego de eso desciende todavía más, baja de casi 16.000 pies, baja 4.000 pies, y alcanza a ver un gran río. Él pensó que el río que estaba viendo era el río Amazonas, que esa pasa cerca de Belém, y simplemente siguió ese río. Pero lo que estaba siguiendo era un río que se conoce con el nombre de el río Xingu. Él confundió eso
y llegó un momento en el cual se dio cuenta, pues yo tengo que estar demasiado lejos porque a pesar de que no veo absolutamente nada, no llego como a ninguna parte. Entonces, en la confusión, él estuvo dando giros, tratando de orientarse, y en esos giros, idas y venidas, se le agotó la gasolina. Se había desviado la media bicoca de 1.250 kilómetros de Belén. Estaba bien lejos de Belén. Y lo que llama poderosamente la atención es que él, después de que sintió que se había agotado la gasolina, lo único que le dijo a los pasajeros, y ahí sí les informó: estamos perdidos, prepárense para un aterrizaje forzoso. Aterrizaron en plena selva. Ustedes entenderán que el avión en plena selva tiene que chocar contra algo. Chocó varias veces. Por fortuna, los muertos fueron muy pocos. Se salvaron casi todos, pero estuvieron 2 días en la selva. Lograron al fin, a través de la búsqueda, ser vistos, localizados. Les enviaron alimentos a través de helicópteros y pudieron sobrevivir otros 2 a 3 días más mientras que los lograban rescatar. ¿Sabe una cosa? Pasó en él porque después del estudio ustedes saben que cada accidente trae siempre un estudio, las razones, el por qué se pretendió esto. Encontraron un factor bien preponderante, bien importante, y fue lo que hoy en día los psicólogos llaman el sesgo de confirmación. Enseguida les explico un poco de eso. Parece que ellos estaban pendientes de un partido de fútbol en ese día, en el Mundial, entre Chile y Brasil, y eso pues le generó también un poquito de confusión. ¿Qué es entonces el sesgo de confirmación, según dicen los psicólogos? Es que a pesar de que a veces la evidencia nos abruma, las personas creemos saber lo que hacemos y estamos convencidos de que la idea que tenemos, cualquiera que ella sea, es la idea correcta. Y se busca cualquier tipo de elemento o evidencia menor, escuchen eso, evidencia menor, para sustentar la creencia o la propuesta, y no son capaces de mirar las cosas con objetividad. ¿Qué le pasó a él? Pasó cerca de 2 aeropuertos, uno de ellos militar, que había podido perfectamente aterrizar sin ningún tipo de inconvenientes. Pero le pareció que era más interesante seguir el río y supuso que era el río Amazonas sin estar totalmente seguro. Reitero, el sesgo de confirmación es que a pesar de que a veces la evidencia nos abruma, pensamos que lo que creemos es la verdad y estamos convencidos de que es nuestra verdad y solamente nuestra verdad, y buscamos cualquier tipo de elemento de evidencia menor simplemente para sustentar nuestras creencias, dejando de un lado la objetividad. Quiero que hoy hablemos un poquitico de eso y he titulado la predicación así: sesgo de confirmación. Quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Mateo y por favor busquemos el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo y busquemos 2 versículos, el versículo 16 y el versículo 17. Leámoslo por favor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la santa palabra del Señor. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Quiero hablar de esto hoy y no, estoy totalmente seguro que ustedes han predicado sobre esto o han escuchado muchas predicaciones sobre esto. Jesús estaba hablando en Mateo, hace el llamamiento a Mateo, precisamente al escritor del Evangelio, al publicano, lo llama, y luego en una cena donde está él con otros publicanos
con fariseos y con sus propios discípulos, alguien le pregunta al Señor, ¿por qué el maestro, o le pregunta a algunos de sus discípulos, por qué el maestro come con publicanos y con pecadores? Le hacen esa pregunta. Jesús va a contestar posteriormente que el enfermo no necesita en ningún momento del médico, sino que es el enfermo el que necesita del médico, y habla de aquella palabra en Isaías que dice: misericordia quiero y no sacrificios. Luego, más adelante, los discípulos de Juan ven que ellos no ayunan y le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunan. Y Jesús vuelve y les da una respuesta diciéndole que mientras que el novio está presente, pues obviamente nadie va a ayunar, sino que por el contrario hay todo alegría, que vendrán tiempos posteriores donde se deben ayunar. Quiero que miren, por favor, en el contexto previo a esta palabra, dos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué el maestro no come con publicanos y con pecadores? ¿Y por qué no se ayuna? Dos preguntas que son bien, pero bien interesantes, y que cuando uno mira esto es: ¿por qué no se hacen las cosas como normalmente deberían hacerse? Acuérdense, por ejemplo, los fariseos, cuando hacen esta pregunta, es porque ellos están totalmente seguros de que ellos sí guardan la ley, no se juntan con pecadores, no entran a casa de gentiles, saben quiénes son los pecadores, no se juntan con los publicanos, los apartan de sus vidas. Es decir, pretenden delante de todo el mundo mostrarse en una vida totalmente santa. Y los discípulos de Juan lo que hacen es cumplir las órdenes de su rabí, en este caso Juan, quien les ha enseñado no solamente a orar, no solamente a llevar una vida santa, sino además de eso, a presentar todas y cada una de sus cadenas de impiedad en el ayuno. Ahora, miren por favor esto. Cuando le hacen estas dos preguntas, nosotros tenemos que pensar con enorme claridad por qué se hacen las preguntas. Las preguntas, el por qué, generalmente aquí lo que están tratando de decir es: ¿por qué no hacemos las cosas como normalmente se deben hacer? Y aquí el sesgo de confirmación. ¿Por qué se tiene que vivir una vida como tal, como decían los fariseos? ¿Por qué se tiene que ayunar de esa manera 2 veces a la semana, como le dijo Juan a sus discípulos? Jesús en ningún momento se va en contra de este tipo de experiencias vivenciales, pero sí deja enormemente claro que lo que él está planteando en el centro y lo que él quiere que se plantee en el centro es Dios y la necesidad del hombre. Quiero que miren las dos respuestas de Jesús. La primera respuesta de Jesús es: Dios es el centro de esto, y porque Dios es el centro, el actuar de Dios es hacia el pecador. El actuar de Dios es hacia aquel que está realmente alejado, es hacia el enfermo. Dios es el médico de médicos y Él actúa hacia el enfermo. El que es santo, el que está sano, no necesita del médico. Miren la respuesta de Jesús. Ustedes no están mirando el actuar de Dios ni están comprendiendo la posición del ser humano. Y como si comprendieran la posición del ser humano y entendieran el actuar de Dios, estarían haciendo misericordia. Y por eso dice al final: misericordia quiero y no sacrificios. Ahora, en la segunda, miren por favor, no se dediquen tanto a su relación directamente con Dios todo el tiempo. También hay otras cosas en las cuales ustedes tienen que mirar con cuidado. ¿Sabe? Ustedes tienen que estar más que maltratando constantemente su cuerpo, estar gozosos de que tienen a Dios. El ayuno significaba colocarse, ¿se acuerdan? Absolutamente aquel traje de silicio, era llenarse la cabeza de ceniza, era estar sucio, y fuera de eso era aguantar el hambre por horas, a veces por días.
Y además de eso, era un fastidio ese tipo de traje que se ponían. Ese traje rasgaba a veces la piel, incomodaba y todo lo demás. Y está totalmente buena la idea en el sentido de, bueno, mortifiquemos el cuerpo para que entendamos que lo tenemos que mantener sujeto a Dios. Pero no gozaban a Dios. Y eso es lo que Dios les está diciendo. Si Dios está presente, gócenselo a Él. Gócenselo a Él, disfruten a Dios, ríanse con Dios, alégrense con Dios. El gozo de Dios tiene que ser manifiesto, no el dolor de su pecado, porque Dios lo tiene en cuenta, sino el gozo de tener a Dios. Miren dos cosas. Y aquí, luego viene entonces la respuesta de Jesús en medio de estos dos. ¿Por qué? Dice Jesús, nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo, nadie echa vino nuevo en odre viejo. ¿Y qué significa? El traje viejo es aquel traje que usted y yo conocemos, que ya está tan delgadito, y yo creo que todos hemos tenido una camisa, una camiseta, una pantaloneta o algo, que uno medio lo toca y ¡pah!, se rasga. ¿Cierto? Se rasga, se va llevando a través de la fibra lo que se rasga. Entonces dice, si usted en vez de coger y botarlo y comprar uno nuevo, coge y le pone un remiendo con un pedazo nuevecito de tela, el solo hecho de empezar a hacerle las puntadas hace de que la tela se jale hacia eso y acabe de romper más el viejo. Y me llama poderosamente la atención lo del odre. Todos ustedes saben también lo que era un odre. Un odre era una piel de cordero, de carnero generalmente, que se dejaba pues secar, luego se curtía y se hacía una bolsa, se pegaban digamos todas las partes y se dejaba un orificio natural del cuello, el de alguna pata, por donde iban a echar el vino. Entonces eso lo cosían muy bien en cada una de esas partes. Por ejemplo, dejaban el cuello, entonces cosían, por ejemplo, bien las patas y la cola y todo eso. Y de esa manera el cuero, ya digámoslo así, totalmente nuevo, estaba preparado para recibir el vino nuevo. Cuando echaban el vino lo tapaban, hacían un tapón en él. El vino adentro, que es nuevo, necesitaba fermentación, y la fermentación, saben todos ustedes, necesita tiempo y produce una serie de gases, ¿cierto? Son una serie de bacterias anaeróbicas que producen obviamente gas a medida que van haciendo su metabolismo. Entonces el odre comienza a estirarse, ¿cierto? Y llega un momento en el cual ya llega a su máxima tensión y obviamente lo único que tienen que hacer es esperar otro tiempo más, destapar y ya estaba fermentado el vino. Ya era un vino viejo, pero un vino que de mejor sabor, de mejor aroma, de mejor, más agradable era ese tipo de vino. Sucede que con el odre viejo, el odre ya está rígido, muy rígido, y cuando se mete el vino nuevo, el odre no tiene forma de expandirse, pero es tanta la presión que empieza a ejercer la fermentación que a lo último las costuras comienzan a rasgarse y entonces el vino se echa a perder. Eso no sucede de la noche a la mañana. Eso no sucede de la noche a la mañana. Eso sucede a través de los días a medida que él se va haciendo la fermentación. ¿Por qué hablo de esto? ¿Y por qué les muestro esto dentro de este pasaje? ¿Por qué Jesús nos mostró esto dentro de este pasaje? El vino nuevo es lo que Dios nos está mostrando, que no es nuevo, que es muy viejo, pero para aquella gente, para aquellos judíos, para los discípulos de Juan, para los mismos discípulos de Jesús, era eso nuevo que Jesús les venía a enseñar. Hay cosas que ustedes tienen que aprender. La primera, misericordia quiero y no sacrificio. La segunda, su actuar delante de Dios, su gozo delante de Dios. Pero ustedes lo que están haciendo es que tienen una serie de costumbres, aquí los odres viejos, la tela vieja, que no permiten
que se hagan las cosas de Dios, que no permiten que la verdadera actuar de Dios, el verdadero gozo de Dios esté presente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en ustedes? Lo que está sucediendo en ustedes es que están echando a perder realmente sus vestidos o la tela y están echando a perder el vino que les estamos echando nuevo para que se fermente. Porque ustedes no quieren cambiar, son tan rígidos que prefieren ponerle otro parche más nuevo y otro parche más nuevo, sabiendo que eso va a seguir rompiendo y rompiendo y rompiendo más la tela, o quieren seguir echando más vino nuevo, más vino nuevo, más vino, sin querer cambiar de odre, sin querer volver nuevo el odre. Y cuando miramos absolutamente todo eso, nosotros comprendemos lo del sesgo de confirmación. Este piloto era un piloto viejo, experimentado. Era un piloto que tenía casi, creo que 54 años, algo así. Era un piloto que conocía perfectamente las intrínculas de lo que significaba preparar un vuelo perfectamente bien. Sabía leer, porque no llevaba un día ni 2 días en Baring. Sabía leer perfectamente las cartas de navegación y todos los documentos protocolarios para cualquier tipo de vuelo. Pero ese día, por alguna razón, y parece que el partido entre Brasil y Chile le nubló un poquitico la comprensión, pues puso aquel número. Confundió, no puso la coma donde tenía que ponerlo y simplemente interpretó que no era 027.0, sino 270. Solo imaginen la enorme diametralidad entre un número y otro y el desastre que vino posteriormente. Luego se confió de su conocimiento y para acabar de ajustar, perdió su objetividad pensando que estaba no viendo ninguna población conocida, no viendo a Belén, no viendo que el reloj era obvio que le había dicho que ya había pasado mucho tiempo y que debería estar sobre Belén. No viendo, por ejemplo, cuando el avión despegó, que normalmente tenía que hacer un giro de 48 grados e hizo un giro de 158 grados, que lo ven en los manómetros que tienen al frente. No viendo toda esa cantidad de evidencias, no viendo objetivamente aquello, se sesgó y creyó y confirmó que lo que estaba haciendo era perfecto y que debía seguir el rumbo y luego debía tratar de corregir entonces el rumbo y tratar de regresar a Belén cuando no lo podía hacer puesto que estaba demasiado lejos. Hubiese podido simplemente sintonizar a cualquier otro avión que le diera una serie de parámetros, que alguien que le hablara y le dijera que estaba cerca de 2 aeropuertos y hubiera salvado la vida de los muertos, hubiera salvado el avión y no hubiese este registro en la historia de la aviación. ¿Cuántos de nosotros somos exactamente igual a este tipo de personas? Vemos la evidencia de la palabra del Señor en nuestra vida, el vino nuevo que llega. Y nos llega la palabra y nos llega como vino nuevo. Pero nuestra religiosidad, nuestras creencias, nuestra manera de actuar, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro pensamiento, nuestro odre viejo, nuestra tela vieja, no nos permite hacer cosa diferente. No nos permite hacer las cosas como el Señor manda. Somos definitivamente tapados. Creemos sesgados totalmente y creemos que lo que estamos haciendo es correcto y aún llevamos a otros a que hagan eso porque eso es lo correcto que hay que hacer. No podemos cambiar. Le voy a dar 2 ejemplos. El primero, era muy difícil que se pudiese hacer un culto un día sábado, porque solamente hacían los cultos los sábados la iglesia del séptimo día, de los santos, de todos los santos del séptimo día, ¿ya? Y entonces, obviamente, quien hiciera el culto el día sábado, pues de pronto era que ya se había metido a esa secta. De hecho, cuando yo empecé a hacer el culto los sábados, porque yo tengo que trabajar como médico y el único día de descanso era el domingo,
Entonces pensé, bueno, hagamos esto, pensemos en la familia, pensemos en nosotros y hagamos el día sábado del culto. Y muchos de los que me conocieron pensaron y me dijeron algunos que yo ya me había vuelto de una secta, ya no era el cristiano de siempre. ¿Por qué? Porque aún el sesgo de confirmación llevaba definitivamente a creer que las cosas había que hacerlas así. El día domingo, el único día para el culto. El séptimo día no era el sábado, el séptimo día para nosotros ya es el domingo y tiene que ser el día en el cual se celebra esto así, así y así. Recuerdo mucho a una persona que de una iglesia, una persona con un carácter muy fuerte, y por esta persona no pocas personas se salieron de la iglesia y llegó un momento en el cual incluso esa misma persona llegó a decir, yo sé que es por causa de mí que la gente se va, pero su carácter nunca cambió. ¿Y por qué no cambió? Si te das cuenta que ese es el error tuyo, si objetivamente estás viendo el resultado de tu carácter, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no te transformas? ¿Por qué no haces las cosas diferentes? ¿Por qué no esa palabra del Señor, misericordia quiero y no sacrificios? ¿Por qué no entender que el ser humano tiene una enorme cantidad de debilidades? ¿Por qué no entender que el ser humano, cualquiera que sea, no importa el rango, no importa la posición social, no importa el conocimiento, no importa el nivel académico, no importa ni siquiera la posición de eminencia dentro de la iglesia, es un ser humano con debilidades, con defectos, con pecados, con angustias, con temores? Es un ser humano. Y a veces requiere que alguien le diga, no le diga, estás pecando, ¿qué te pasa? Quédate obligadamente arrodillado con este par de frijoles en las rodillas durante un mes, sino que le ponga la mano en el hombro y le diga, ven, dame tu mano y yo te ayudo. A veces nosotros los seres humanos tenemos sesgos de confirmación que no nos permiten ver objetivamente lo que tenemos que ver. Objetivamente, Dios es misericordioso. Objetivamente, Dios es un Dios de paz, de alegría y de gozo. Objetivamente, Dios es un Dios de unidad. Y creo que todos hemos vivido la división que hay dentro de las iglesias. En el interior de las iglesias, en el interior de las comunidades. Y todo porque algunos no quieren ver que Dios es un Dios de paz, un Dios de perdón, 70 veces 7. Y si tu hermano vuelve 7 veces, vuelve y perdónale otras 7 veces. Y acordémonos que Pablo y Jesús y Pablo hablaron frecuentemente de los débiles y que a ellos, quienes los más maduros y más fuertes, tenemos que ayudar y no hundir, no hacer caer, no hacer perder. Y a veces, como decía el mismo Jesús, a veces le decía a los fariseos, caminan millas para conseguir un prosélito, pero cuando ya lo consiguen, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que hijo de Dios, por la manera en que somos, por la manera en que hacemos las cosas, por la manera en que mostramos al Cristo que supuestamente tenemos que llevar adentro. Sesgo de confirmación, creemos que esa es la manera de actuar, creemos que esa es la manera de ser, creemos porque nos enseñaron o falsamente o porque aprendimos falsamente esas cosas, de que esa es la manera que tenemos que hacer. Y lo peor de todo es que no entendemos que nos están echando un vino nuevo. Esa palabra no es para mí, esa palabra, e inmediatamente pensamos, ay no, ay, esta palabra la debería estar escuchando fulano de tal, sutano de tal, ese es el que debería estar en este momento aquí. Qué bueno poder grabar esto y llevárselo y mandárselo por ahí anónimo para que lo escuche y diga, que le caiga bien esa palabra, sin darnos cuenta que la palabra es para nosotros. Por eso estábamos presentes y por eso estamos escuchando la palabra del Señor. Por eso Dios nos sentó ahí. A veces Dios nos da la palabra a nosotros para que se lo digamos a otros,
pero era para nosotros la palabra. No, esa palabra es para la iglesia, no para mí, no para mí. Mis amados consiervos, mis amados hermanos, mis amados hijos de Dios, yo creo que esto de vino nuevo en odre viejo nos debe enseñar a nosotros o hacernos la pregunta enorme: ¿está siendo un odre viejo donde Dios no puede echar un vino nuevo? Porque si ustedes miran el resumen del Evangelio y el resumen de toda la Biblia, es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu Santo. Ese es el resumen de la palabra. Ese es el resumen. Templanza para nosotros, pero benignidad, bondad, mansedumbre delante de Dios, benignidad, bondad delante de los hombres. Y a eso le antecede el amor, la paz y el gozo. ¿Qué tanto de ese fruto hay allí que yo pueda decir, wow, es que yo soy un fiel exponente del fruto del Espíritu Santo en mi vida? Yo puedo ser una muestra clara, una muestra médica que se reparte a todos los consultorios para que el médico lo reparta a los enfermos, a otros que necesitan. Es pequeña, pero es sustancial para que comiencen el tratamiento. A veces nosotros, como el piloto, por no querer reconocer la objetividad del hecho de que estamos perdidos, de que necesitamos ayuda, nosotros actuamos como el piloto. No, sigamos este río. Este es el Amazonas, pero era el río Xingu. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Tenemos que aprender esto y tenemos que preguntarnos, ¿seré yo quizás, Señor, el odre viejo que debe ser cambiado? Miren cómo termina esta parte de la escritura, versículo 17. Y dice, y los odres, pero echen el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservarán juntamente. Para poder recibir el vino nuevo, que es la palabra del Señor, al Señor mismo, tenemos que ser nosotros odres nuevos. Tenemos que cambiar y decir, Señor, me dejo moldear, me dejo expandir. Acuérdense, el odre nuevo, con la fermentación del vino nuevo, se deja expandir tranquilamente en la fermentación. Se deja trabajar dentro de sí. Y cada día es un día que pasa siendo diferente, siendo más robusto, más maduro, más lleno. ¿Cómo estamos nosotros con relación a eso? ¿Nos estamos dejando? ¿O lo que ya aprendimos definitivamente lo hemos aprendido tan bien que nos es imposible cambiar y nuestro sesgo de confirmación está definitivamente alterado? Es una pregunta bien interesante que espero que, así como Dios me la hizo a mí, se la está haciendo a ustedes esta mañana. Oremos y pidámosle al Señor que reconozcamos entonces nuestros errores, que a veces en algunas cosas podemos ser todavía odres viejos y que necesitamos definitivamente ser transformados por ese poder del Espíritu Santo. Recuerden lo que nos dice la santa palabra del Señor. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. No hay ninguna parte de nosotros, excepto esta carnita que se va envejeciendo, que no sea nueva por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la restauración, de la justificación, de la santificación y por el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Si dejamos que eso suceda, porque si no, habrá una parte que es un odre viejo y por donde se va a romper, y habrá una parte que es odre nuevo por donde no se va a romper. Pero esa parte que se rompa echa a perder todo el vino. Todo el vino nuevo. Y no sirvió el asunto. Oremos entonces y entreguémosle esto al Señor. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, hoy quiero darte gracias por tu palabra. Señor, pongo en tus manos
mi odre, Señor, y pongo en tus manos los odres de cada uno de mis hermanos presentes, Señor, y los que irán a escuchar esta predicación en otro tiempo, Señor. Señor, te pedimos y te rogamos y te suplicamos de una manera muy especial que el poder de tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos muestre cuál es la parte de odre viejo que tenemos, donde aún todavía no puede estar el vino nuevo, para que lo reparemos totalmente y hagamos de todos nosotros un solo odre nuevo, Señor, donde el vino nuevo pueda estar juntamente con ese odre, Señor, donde no se echa a perder esa hermosura de vino que es tu palabra, tu verdad, tu amor, tu misericordia, tu paz, tu salvación, Señor. Señor, ayúdenos todos los días de una manera muy especial a entender a través de la palabra nuestros errores, Señor, nuestro sesgo de confirmación. Todas aquellas cosas, Señor, que no nos permiten ver objetivamente, Señor, lo que tú nos quieres decir, lo que tú quieres que nosotros transformemos en nuestra vida. Cada uno de nosotros conoce cuál es esa parte, Señor, que aún todavía sigue siendo vieja y que no ha permitido el actuar del Señor en su vida. Dios quiere todo nuevo. Dios quiere unos hijos santos, puros, caminando de una manera especial. Ha hecho todo lo que necesitamos y ha dejado todo lo que necesitamos para que podamos lograr, para que alcancemos la estatura de la perfección de Cristo. Ayúdenos, por favor, Señor, a entender, a comprender y a actuar, a cambiar, a transformar, a permitir que el poder de su Espíritu Santo cambie lo que tenga que cambiar, ponga lo que tenga que poner. Espíritu Santo de Dios, tú nos conoces, háblanos y permite que nuestra voluntad se doblegue a la tuya. Te lo pedimos y rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.